Para que no termines la quincena con hambre, únete a esta conversación entre amigos. Estaremos compartiendo nuestras experiencias y opiniones de ahorro, inversión y finanzas. Ya sabes, temas interesantes de treintones. Hola, buenos días amigos y amigas, soy Vania Carvajal y les doy la más cordial bienvenida a este canal Baxo. Para comenzar me gustaría preguntarles si alguna vez han sentido que no ganan lo suficiente, mucho menos podemos ahorrar y ni hablar de inversiones. ¿Verdad que sí? Pues justamente de este tipo de temas vamos a estar hablando en este podcast y me gustaría invitar a mis amigos con los que voy a estar acompañada a presentarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Favila, pero todo el mundo me dice Tony. Y bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, he estado en algunas ramas como finanzas, control de calidad y llevo aproximadamente 4 años en el sector inmobiliario. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy Shell López y bueno, soy titulada de la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. Hola, buenas tardes, bienvenidos amigos. Soy Omar Ramírez, soy diseñador gráfico de profesión, he pasado por la industria automotriz, por la industria de moda, por la industria de publicidad y venimos a compartir un poquito de historias locochonas con ustedes, bienvenidos. Bueno, y nuevamente yo, Vania Carvajal, yo soy administradora de profesión y con gusto voy a estar acompañado de estos grandes amigos que con la idea de ayudarles a multiplicar su dinero vamos a estar participando de acuerdo a las experiencias que nosotros hemos vivido. Ahora que ya sabemos quiénes vamos a estar participando en este podcast, pues me gustaría platicarles que vamos a estar hablando de temas como ahorro, inversión, finanzas, el cómo llegar a esta parte de las inversiones, ¿no? De la educación financiera. Y bueno, me gustaría comenzar con Tony. Me gustaría preguntarte, Tony, ¿cómo ha sido el tema? Bueno, no voy a comprometer a nadie, pero me gustaría comentarles que todos tenemos alrededor de 30 años, unos más, unos menos, pero todos ya andamos rondándolos. Jóvenes. Aún, es correcto. Me gustaría preguntarte, Tony, porque muchas veces, o en mi caso me ha sucedido, que ya al llegar a los 30 empiezas a sentir esa presión de, híjole, mis papás a esa edad ya tenían una casa, ya tenían sus hijos, ya tenían un carro, de cierta manera, como dicen por ahí, un trabajo formal, ¿no? Claro. Y entonces a veces nosotros sentimos esa presión porque ya vamos a llegar a los 30 y estoy llegando sin nada. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo has vivido esta parte? Pues fíjate que sí fue algo medio complicado porque por la cuestión de mis trabajos que tenía anteriormente, pues no era como que todo el tiempo me la pasara en casa y por eso es de que a mí se me hizo muy cómodo pues seguir viviendo con mis papás hasta los 28 años. Entonces yo ya estoy en los 30. Pero en ese momento era muy cómodo porque para mí era de, ok, aporto cierto capital, no tengo tanta responsabilidad como si fuera mi propia casa, de pagar todos los servicios, etcétera. Sabía que si salía de viaje, cuando regresara tenía comida, tenía absolutamente todo, ¿no? Y fue ahí cuando mi mamá me dijo, oye Tony, a ver, quiero platicar contigo y no te estoy corriendo, no te estoy diciendo nada, pero me gustaría saber qué es lo que tú estás pensando para el día de mañana. Estás a punto de cumplir 30 años y pues solamente tienes tu carro. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Viajas mucho? Sí. ¿Te vas de fiesta? Sí. ¿Sales a trabajar? Lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que vas a hacer el día de mañana? No puedes continuar con esta vida solamente gastando este dinero. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Te gustaría irte a vivir al extranjero? ¿Te gustaría comprarte una casa? Etcétera, etcétera. Y fue ahí en donde realmente yo me puse a pensar y dije, tiene toda la razón, o sea, estoy a punto de cumplir 30 años, mi hermana se salió de la casa de mis papás como desde los 24, 25 años, yo estoy a punto de los 30, solamente tengo mi carro y fue cuando empecé a ver como las opciones de decir, a ver, ¿cuánto es lo que yo estoy percibiendo mes con mes? ¿Cuánto es lo que me gasto entre viajes, entre salidas? ¿Cuánto es lo que puedo empezar a ahorrar? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Ya de ahí fue cuando empecé a ver algunas opciones de inversiones, algunos métodos que pues más adelante los vamos a ir platicando. Y pues bueno, el día de hoy ya no vivo con mis papás, ya tengo mi carro, ya tengo, gracias, felicidades. Ya tengo algunas inversiones, ya hice crecer un poco mi patrimonio, no todavía hasta el punto del que quiero porque todavía me falta más, pero pues ya brinqué esa zona de confort, ¿no? De decir, ay, aquí en la casa de mis papás está todo bien. Y digo felicidades, Tony, porque normalmente lo tenemos como muy
muy como mal visto, ¿no? Que Claro. tu hermana chica se va antes que tú y yo ya tengo 28, ya estoy casi tocando los 30 y ahora y me siento presionado cuando digo, tranquilo, todos tenemos nuestro tiempo también como para empezar a hacer las cosas. Y aparte, como lo mencionas, Omar, ese brinco es difícil y mucho más cuando tienes un hermano pequeño que está destacando y que tú ya sientes esa presión. Y bueno, en este sentido me gustaría preguntarte, Shell, porque muchas veces nosotras como mujeres también sentimos esa presión, no solo personal, sino social. Empieza el comentario de la mamá, como decía Tony, incluso de los nietos, de, oye, ¿cuándo me vas a dar un nieto? ¿Cuándo te vas a casar? No te veo ganas, ni siquiera novio. A veces te empiezan con este tipo de comentarios y uno empieza a sentir esa presión. A veces uno no lo quiere, a veces es cuestión económica, a veces no sentimos que es el momento, pero bueno, como mujeres creo que padecemos mucho de esta situación. ¿Cómo te ha tocado vivirla? Uy, Vania, claro, existe esa presión social, familiar e incluso la presión que considero que yo misma me impongo, ¿no? Porque veo a mis amigas que ya se están casando, a mis amigas que ya tienen sus niños y las veo tan felices y plenas. Y bueno, yo llevo ya 5 años viviendo sola, sin pareja, y no me veo en un futuro con hijos, ¿no? Y bueno, mi mamá sí suele ser alguien que me dice, oye, ¿ya para cuándo? Yo ya quiero estar apapachando y consintiendo a mi nieto, nieta, ¿no? Y bueno, en mis planes no está. Entonces sí es algo complicado al día de hoy para mí, ver un poco más al futuro de si es algo que en realidad quisiera o si voy a continuar como hasta ahora, ¿no? Pero creo que en esta parte, Shell, perdón nada más por interrumpir tantito, volvemos a lo que le comentaba Tony, siempre la presión es lo que nos hace, o hasta cambiar de una decisión propia, que la tenemos muy clara. Tú lo estás diciendo, yo no me veo con hijos, no me veo, es más, con pareja, digo, no sé si me comentaste esta parte, pero tú ya tienes un objetivo. Entonces como que no, la gente y el entorno nos hacen pensar en otras cosas que ni siquiera tenemos en mente, ¿no? Y por qué no invertir o hacer cosas por nosotros. Sí, Omar, pero también está esa parte de las frasecitas que te van metiendo poco a poco de no quieres ahorita hijos porque no has conocido a la persona indicada, sí, claro, o no claro. vives con alguien porque no has hecho match perfecto con alguien. Que si bien todos tenemos errores, no hay que ser tan perfeccionista, pero que te puedes llegar a acomodar a estar con alguien y quizá en ese momento tu mentalidad cambie. Pero también el tren se va, como dijimos, ya estamos más allá de los 30 o por ahí de los 30 y pues también tenemos un tren que se va y que si no te decides a si vas a ser mamá ahora, va a ser mucho más complicado en un futuro. Justo por eso lo comentaba, ¿no? Porque al final creo que nosotras como mujeres nos presionan un poco más con esa frase de el tren se nos va. Al final ustedes si deciden tener hijos los pueden tener hasta más grandes, pero a nosotras nos empiezan a presionar en este sentido. Muchas veces no sabemos si realmente lo deseamos e incluso a mí me ha pasado que llegas a veces con una amiga que se acaba de casar y que tiene el niño y agarras al bebé y luego tú también te preguntas como, híjole. Sí, Y la amiga más joven que tú. sí, exactamente. Y así como vivimos en alguna época los 15 años de nuestros amigos, estamos en el momento de vivir las bodas de nuestros amigos, de vivir los babies y toda esta parte. Entonces, al final, creo que nuestro entorno, como decía Omar, está influyendo a veces en las decisiones que tomamos, en cómo lo llevamos, y muchas veces yo lo considero así, emocionalmente no estamos convencidos, pero tampoco sabemos qué hacer. Estamos en este momento de qué pasa con nosotros, ¿no? Y Omar, me gustaría preguntarte a tú cómo has vivido esta parte de la presión. Tú si lo sientes, no lo sientes. Ya Shell nos platicaba lo suyo, Tony como su mamá empezó a platicar con él, ¿no? ¿Tú cómo viviste este brinco a empezar un poco a la independencia que aún no somos tan independientes? Pues mira, yo afortunadamente he tomado como propias decisiones, o sea, sí puedo decir que he tomado propias decisiones en cuestión a que no me he dejado llevar tanto por lo que dice la sociedad, la verdad. Cuando quise una pareja la tuve, cuando terminó lamentablemente esa relación, pero tuve la oportunidad de irme a vivir a otro estado, tuve la oportunidad de regresar y todas esas decisiones que yo he tomado han sido por mí, han sido decisión propia. En su momento cuando se los comenté a mis padres les dije, ¿saben qué, papá? Ya me voy, ya les voy a dejar su caminito, que hagan su luna de miel, porque yo era el único que quedaba en la casa. Entonces cuando me fui,
tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias y ahí fue cuando también abrí los ojos. Cuando tuve la oportunidad de irme a Yucatán, tuve la oportunidad de vivir 3 años allá, entonces ahí aprendí muchas cosas en el trabajo, muchas cosas en la vida, en la cultura de respetar a otras personas y de respetar a otras culturas, ¿no? Porque normalmente creemos que todo gira alrededor de nosotros y la verdad es que no. Entonces me ha dado como esa facilidad de saber que no he hecho tan bien las cosas en algunos sentidos, pero también me ha hecho ver que sí estoy haciendo las cosas bien en otros sentidos. Entonces digo, nunca es un camino correcto, o sea, siempre es probar e ir por donde a uno le vaya conviniendo. Entonces digo, esa es como mi experiencia que he pasado, la verdad. Muy bien, oigan, y ahora sí me gustaría pues platicar un poco más. Sé que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, aunque se oiga un poco feo, están tomadas alrededor del dinero, alrededor de la percepción que tenemos económica. Y a veces ese miedo de dar ese salto es de, híjole, es que no gano lo suficiente, de, híjole, mi calidad de vida. Y al final, sé que muchos de nosotros hemos vivido en esa parte privilegiada con nuestros papás, de que hemos tenido una vida, pues bien, que no nos podemos quejar de esa parte. Y el querer salir de ahí también es un brinco que se da difícil. A mí, en torno a esto, me gustaría preguntarles cómo se administran, cómo van llevando sus gastos día con día. A mí me llega a pasar que incluso recibe uno la quincena y ya la tienes comprometida y peor tantito, ni siquiera sabes en qué te la gastas a veces. Es de, úchala, ¿y de qué debo tanto, no? Entonces, no sé quién se anime a responderme esta pregunta, sé que es un tanto complicada. Yo creo que tendríamos que inicialmente remontarnos a través del tiempo, porque en mi caso, por ejemplo, en la cuestión de el ahorro en mi familia, ¿no? O sea, mis papás como me decían, oye, Tony, ahorra, pero es algo bastante curioso o ver las diferencias entre invertir y ahorrar, ¿no? Entonces, en su momento, no sé, el Tony que iba en la primaria, Tony le daban una cantidad, no sé, por poner ahorita un número, 50 pesos a la semana, de los cuales esos 50 pesos me los daban en un domingo. El domingo me lo daban para que yo administrara esos 50 pesos durante toda la semana. Pero adicional a ello, mis papás, o en este caso mi mamá, era la que nos decía, a ver, vamos a estar ahorrando. Hacía como una tipo tanda, si lo queremos llamar de esa forma, en donde decía, de esos 50 pesos, ¿cuánto me vas a dar para que yo lo guarde? 5, 10, 15, 20, 30 pesos, lo que tú quieras, pero recuerda que también debes de administrarte para que salgas con tus gastos. ¿Qué digo? Mi mamá nos ponía lunch, nos llevaban a la escuela y todo, nada más realmente eran pues gastos que teníamos en ese momento, ¿no? Dulces, etcétera. Y después de determinado tiempo, no sé, cada año o cada medio año, nos regresaba todo el dinero que nosotros habíamos juntado, mi hermana y yo. Ay, qué padre. Entonces, ahí fue cuando empecé como este hábito de ahorrar, ¿no? El tema fue cuando empiezas a ganar más, cuando ya te haces independiente y dices, ya gano mucho dinero, ya con esto me alcanza para todo lo que yo quiera, ¿no? Empiezas a subir tu estilo de vida, empiezas a tener más gastos. Y mientras más ganes, más lo subes. Totalmente. Entonces ahí de repente en lo personal hubo un desequilibrio en el que venía mi mamá, cuando empecé a trabajar, no me exigía un gasto porque yo pagaba mi universidad. Entonces ellos decían, bueno, lo que tú estás ganando, estás de becario, pues prácticamente para una parte para tu universidad y la otra nosotros te poníamos, ¿no? Entonces como que empecé a ganar más, fue cuando empezó todo a descontrolarse y que justo lo que platicaba, ¿no? Gastaba todo. Después de esto, pues ya fue como de usa tarjetas de crédito, ya más o menos empecé a trabajar y estuve en un call center de cobranza, fue uno de mis primeros trabajos, y pues me enseñó un poquito a la mala cómo podría ahorrar o cómo podía manejar mi dinero. Y digo a la mala porque yo en ese momento no tenía tarjeta, entonces yo les cobraba a los demás. Evidentemente pues hubo una capacitación previa y eso me ayudó un poquito a forjarme para poder administrarlo. Entonces ahí ya más adelante pues obviamente vas haciendo como cuánto ganas, en qué gastas, en qué te lo gastas, a veces. Oye, y esto es muy real, y a mí me gustaría platicar una experiencia de niña, que como tú lo decías, a mí me llevaban a la escuela, me recogían, entonces me mandaban lunch, entonces mi mamá decía que no necesitaba pues dinero para gastar porque pues realmente me estaban dando todo, ¿no? Pero mis papás a veces de sus trabajos los mandaban de curso a otras ciudades y me encargaban con mi abuelita, y mi abuelita me daba
mis 5, mis 10 pesos para gastar y yo me sentía soñada. Pero no, pero, o sea, yo justamente esta parte es a la que quiero llegar porque sé que a muchos nos pasa que en el momento en el que lo tienes pareciera que nos quema el dinero, te lo quieres acabar, o sea, yo decía, pues nunca tengo y pues yo iba con mis 5, con mis 10 pesos a la tiendita y pues en esos tiempos nos alcanzaba para más cosas, ahorita ya... ¿Para qué me alcanza? Sí, y hasta que no te acababas esos 10 pesos era de, para algo más me alcanza, ¿cuánto es hasta aquí? Y siento que muchas veces nos pasa eso, ahora tenemos los aguinaldos, los fondos de ahorro y todo esto que empieza a llegar y cuando estamos viendo en qué nos lo gastamos, le queremos regalar al perrito, a la mamá, al papá, al tío y bueno, si viene un primo de lejos, ni modo que se quede sin regalo. Claro. Y que hasta la sociedad también te impulsa a gastártelo rápido, porque algunos aguinaldos los dan en el Buen Fin, por ejemplo. Exactamente. No, gástatelo ya, o sea, en vez Para de que no llegues hasta ahí. Exactamente, o sea, en vez de tener esa cultura de no, espérate, mejor ven que lo vas a utilizar de buena manera, no es gástatelo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo vives toda esta parte, Shell? Sí, claro, Vania. Por ejemplo, aquí en el Buen Fin, pues sí, es momento de cambiar del colchón, que pintar la casa, remodelar. Entonces, todo. sí, porque también hace falta cambiar el lavavajillas y todo, ¿no? Y bueno, si bien la forma en la que yo me administro, yo quiero empezar por una historia, ya que cuando yo estaba pequeña, pues mis papás me daban para ir a la escuela, siempre yo llevaba lonche y aparte me daban 10 pesos para gastar. Y yo me lo gastaba en papitas. Y recuerdo que una maestra me dijo, oye, te voy a acusar con tu papá porque te mandan lunch, es algo muy saludable, y como que yo lo termino descomponiendo con papitas, pero uno como niño no lo asimila, es así de, ¿me va a acusar? ¿Hice algo mal? Y así de, pero si me lo dan, ¿para qué? Entonces, ¿por qué está mal? ¿No? Y el otro día un compañero me hacía la burla de, oye, pero pues entonces, ¿para qué lo venden en la escuela si está mal lo que compro en la escuela, ¿no? Bueno, entonces, inicio con esto porque hay veces que disponemos de dinero y si bien la idea es gastarlo. Entonces, a partir de ahí es cuando mis papás me empiezan a comentar de que no necesariamente hay que gastarlo, que si no hay algo que necesites en ese momento, mejor lo guardes o que lo ahorres o que dispongas para comprarte algo que quieres a futuro. Y es muy cierto lo que comenta Shell, ¿no? O sea, en unas papitas ella lo empezaba de niñas, pero justamente ahorita de adultos nos sigue pasando. Totalmente. Y nosotras frecuentemente caminamos en la zona, entonces a veces vamos de trabajo a casa o así juntas y decimos, no, hay que irnos caminando para hacer ejercicio y ahorrar. Pero bueno, terminamos gastando más con que nos encontramos al de los elotes, al de las papitas o incluso las alitas y bueno, vamos a pasar a las alitas. Y entonces nos termina saliendo más caro comprarnos las alitas que haber pagado el camioncito o lo que íbamos a tomar el transporte. Comprar un elote es una inversión, ¿eh? Sí, de lo más rico que hay. Pero justamente en ese tipo de cuestiones voy, que muchas veces pues no nos dejamos llevar por ese antojo, por esa parte y es difícil llegar a ese ahorro. No sé cómo lo vives tú en tu día con día, Omar, cómo ahorras o cómo tienes tú inculcada esta parte del ahorro, ¿no? Va un poquito de la mano con lo que comenta Shell. Es toda la cultura que traemos. Digo, la verdad es que a mí cuando me decían ten tu lunch o ten tu sándwich para que te comas en el día y ten 10 pesos para que te gastes. O sea, en vez de gastar. Exactamente. Oh, no. Justo como esa cultura y esa ideología que nos dan es gástatelo. Entonces, nunca me dijeron como, mira, ten tu sándwich, ten 10 pesos, sé consciente en que si te lo vas a gastar o lo vas a ahorrar o qué vas a hacer con él. O sea, no era, ten 10 pesos para que te lo gastes, ¿no? Entonces, como esa parte creo que es de mucha cultura, es de mucha enseñanza y de muchas familias. Entonces, digo, yo lo viví de esa manera y la verdad es que dinero que me caía en las manos, dinero que me gastaba. ¿Para qué guardarlo? Me quemaba, era un 10 pesos, es mucho dinero, ¿no? Entonces, lo que sí me ha pasado es que he sido como siempre muy compartido, entonces siempre, si yo no me compraba todos los 10 pesos, era como, bueno, este para mi primo, y este para el otro primo, y este para el otro primo, y mis papás ya compraron, ya cool, bueno, le voy a llevar uno a mi primo, y otro a mi primo, y otra a una tía, ¿no? Entonces, como esa parte de despilfarrar, digo, porque no cuidaba el tema económico, o sea, sí me ha resultado como contraproducente a lo largo de mi vida. Digo, que ahorita ya está alineándose, pero en algún momento sí repercutió en mi vida. Oigan, ¿saben qué me pongo a pensar en este momento? Justo porque para nosotros, y creo que para muchos en nuestra niñez, adolescencia,
Era muy fácil irle a pedir dinero a tu papá de este fin voy a ir al cine y el siguiente voy a ir acá y yo ahora lo pienso, o cuando empezaba a trabajar yo decía, ¿por qué mi papá me daba? O sea, porque ese momento en el que empiezas a ganarlo, pues es difícil el ver cómo lo que cuesta ganárselo, ¿no? Y tú a veces te enojabas porque tu papá te decía, no, este fin de semana no tengo para que salgas. O incluso de, quiero un nuevo balón de fútbol o una nueva Barbie, no sé, y el papá era de, no, esta ocasión no, y les costaba hacerte entender que pues esta vez no había, y no lo asimilas hasta que tú empiezas a ganar dinero, hasta que tú dices, ¿de dónde sacaban para darme, no? Sí. Oye, Vania, pero es que de chiquitos nos gana más la emoción. ¿Y por qué lo menciono? No sé, yo diría que sí, pero ustedes me dirán que cuando uno es chiquito y ves un juguete que quieres y tus papás te dicen, no, ahorita en el cumpleaños vas a tener tu comida y con la familia y cuestiones así, ¿no? Y quizá llega a ver un juguete que lo traes entre ceja y ceja y es ahorita lo que más anhelas. Entonces así de, ya no me hagas fiesta, pero cómprame ese juguete. Entonces llegan a ver, bueno, en mi caso al menos, si llegó a suceder. Fiesta y juguete. No, pero no. sí, no. Pero a lo que voy es tanto ese anhelo por algo que quieres y que es emocional que puedes renunciar, o sea, que lo llegas a decir. Igual tus papás te consienten y, no, pues, este juguete, mijita, no te preocupes. Pero tú como niño, quizá igual no lo asimilas porque los papás no te lo aplican de, sí, solo el juguete. Pues fíjense que ahorita hemos tocado varios temas. En mi caso creo que uno de mis primeros anhelos ya en adolescencia fue el tener una laptop, que ya pasábamos de esa parte de las cajotas a tener computadoras pues ya más pequeñas e incluso pues que ya podíamos mover, ¿no? Entonces yo quería una laptop y recuerdo que mis papás era de, espérate, todavía no la necesitas y no sé qué, y pues yo iba como con ese anhelo tal vez, y mi papá me decía, oye, Vania, estás becada, ¿por qué no vas juntando todas tus becas? Porque al final mi papá de cierta manera, no sé si bien hecho o mal hecho, pero me hacía ver las becas como un negocio, ¿no? Entonces me decía, pues tú sabes si tienes dinero o no, porque al final tu trabajo es estudiar, y si tú lo haces, pues hay dinero, y entonces tú te vas a poder comprar eso con tu dinero. Al final yo no lo logré, y me lo terminé. No era tan buen negocio. No era tan buen negocio lo de las becas. Pero mis papás me regalaron una a mis 15 años. Entonces fue un regalo que yo no quería 15 años, que también que sé que es algo muy cultural lo de las fiestas y esto que como mexicanos gastamos exageradamente en una fiesta y de lo que sea, o sea, así sea cumpleaños, sea bautizo, sea lo que sea, la verdad es que es un gasto que se hace. Y muchos nos endeudamos, y aquí empieza también el tema de las tarjetas de crédito o de los créditos que se piden en un banco para una fiesta y esta parte. ¿Cómo fue su primer contacto, ya sea con una tarjeta de crédito, con un préstamo bancario, donde hay que pagar ya intereses, o donde a veces, insisto, la cultura mexicana nos da para esto, endrogarnos por algo que a veces, muchas veces no ocupamos, que no es una necesidad, sino solo es un deseo? Exacto. Pues como les decía hace rato, en mi caso, por ejemplo, la cuestión de tarjetas de crédito fue uno de mis primeros trabajos, un call center de cobranza, en donde era tarjetas vencidas, cartera vencida de un banco. Entonces, para entrar a este call center, pues me capacitaron y ahí fue cuando entendí cómo se utilizaba una tarjeta. Yo en ese momento todavía no tenía tarjeta, pero igual como lo platicábamos, era de que a mí siempre me decían, Tony, si tienes 5 pesos, no te puedes gastar 6, no te puedes gastar 7 pesos, ¿no? Porque no tienes para cubrir ese monto. Entonces como que siempre fue esa mentalidad. Empecé a trabajar, me dieron mi primer tarjeta, o sea, me dieron como 6,000 pesos de crédito de tarjeta. En ese momento pues me iba bien, estaba en el área de finanzas, reventaba mi tarjeta y era así como de, 6,000 pesos no me alcanza, y la pagaba. Y así iba así. Entonces no tenía como ese tema con la cuestión de los cortes, pagos mínimos, saldos para no generar interés, etcétera. Siempre era como liquidar todo. En una ocasión que fue como de, a ver, quiero comprar mi carro. No sé, me costaba el carro 200,000 pesos. Tony tiene 100,000 pesos ahorrados. Los otros 100,000 pesos en que vas a tener que pedir un préstamo. Y fue así como de, a ver, vamos a ver tasas de interés, cuáles son los bancos o cuál es la financiera que mejor te conviene para pagar menos interés. Y fue cuando te empiezas a dar cuenta como de, ok, pero ese dinero, ¿cómo lo vas a poner a trabajar para que no sea tanto el interés? Porque si lo sacas a 4 o 5 años, o sea, vas a estar pagando muchísimo interés, o puede ser que a la mitad, o dependiendo en la institución en la que tú la tengas, a lo mejor hasta el 100% de intereses. Entonces, mi abuelo fue el que me dijo, Tony, a ver, vamos a hacer cuentas para que veas y no nada más te avientes porque sí.
sé inteligente, revisa cuál es la que te dé mejor tasa. A lo mejor si tienes que poner tu dinero a trabajar un poquito y esperar un medio año más, no vas a tener que descapitalizarte con esos 25, esos 30,000, esos 40,000 pesos pagando de interés. Entonces te propongo lo siguiente. Tú me vas a estar ayudando con unas cosas aquí en la casa, yo te voy a financiar esos 100,000 pesos que te hacen falta, evidentemente me los vas a pagar, pero con un interés menor. Entonces ahí fue como que dije, caray, ¿por qué me hace esto mi abuelito? O sea, yo puedo ir al banco y lo saco. Pero en ese momento fue así como de, caray. Tony, ¿cuántos años tenías cuando viviste esta parte? Tenía 19 años. 19 años, y tú ya sabías que es una tasa de interés. Tú ya sabías, y tu abuelo tuvo la paciencia de sentarse contigo y explicarte. Abrirme los ojos. De abrirte realmente los ojos, pero sé que habemos unos de 30 y tantos, 40 y tantos, que hoy por hoy no sabemos incluso qué es una tasa de interés y que se nos hace fácil ir al banco y pedir y después no podemos pagar y después esos intereses nos están comiendo y bueno, sé que es mucho nuestra cultura de cómo empezamos este tipo de contacto con las tarjetas de crédito, con los créditos, como lo mencionábamos. ¿Cómo lo viviste tú, Omar? Yo lo viví de una manera pésima. ¿Pero por qué lo viví de una manera pésima? Yo no sabía lo que era una tarjeta de crédito siquiera. Yo nada más escuchaba que pasaban la tarjeta de crédito, no sabía cómo funcionaba. Yo no lo veía como que tenía que pagarlo, era como dinero una extensión gratis. de dinero, sí, era y lamentablemente fue por la enseñanza de mis papás. No fue una enseñanza, más bien fue una enseñanza nula, o sea, nunca se tocó el tema, nunca se me guió en esa parte. Entonces la primera tarjeta, no que saqué yo, sino que sacó mi hermana, le pedí para unos tenis. Y yo dije, sí, unos tenis que cuesten tanto, ¿no? Y eran mis tenis más caros que he tenido, o sea, digo, en ese momento. Esos tenis costaron como 3,000 pesos y yo dije, bueno, los voy a pagar en tantos meses y sí, ¿no? Todo tranquilo. Llega el día de pago y me dice mi hermana, ¿sabes qué? Que ya tienes que pagar los 3,000 y cachito de pesos. Y yo, ¿qué? ¿No es en meses? Sí, y justo, no, pues no, si estos no estaban a meses sin intereses. Y yo, ¿qué son meses sin intereses? O sea, y justo como lo que tú ya sabías, Tani, por eso levanté la mano. Sí. Porque yo tenía 20 años y no sabía cómo funcionaba una tarjeta de crédito. Entonces, la verdad es que sí, como que fue complicado para mí porque no me costaron 3,000 pesos, me terminaron costando 5,000 por los intereses. Y pues sí, digo, no fueron los tenis que recuerde con mucho cariño, la verdad. Y menos el entrar con las tarjetas de crédito. Ajá, ¿no? Exactamente. Y es que justamente en nuestra cultura es difícil que nos acerquemos y sobre todo, o sea, si a mí me dijeran, oye, enséñale a un hijo, a un sobrino, híjole, ni yo lo diría, ni yo sé usar al 100% todos los instrumentos que nos ofrece el banco, ¿no? Claro. Entonces a veces es muy difícil para nuestros papás, siento que muchas veces no es porque no lo quieran, sino porque a veces incluso tampoco lo saben. Y en mi caso, por ejemplo, agradezco esta parte de mi papá en las tarjetas de crédito, que él me dio una extensión de la suya y me dijo, a ver, te voy a enseñar a utilizarlas, pero si gastas de más me lo vas a pagar. Esto funciona así, me explicaron cómo, y entonces yo empecé a saber cómo se utiliza una tarjeta de crédito por medio de la de mi papá, pero estando controlada, porque evidentemente sí, ¿no? Llegaba el corte y me decían, ¿de qué es esto? ¿De qué es esto? Y me iban marcando totalmente en qué estaba gastando para que yo supiera cómo llevan esta parte mis papás, y me decían mucho eso, ¿no? Es que el que tú sepas administrarte a mí me ayuda a administrarme, porque al final en ese momento yo todavía dependía totalmente de ellos, ¿no? Entonces, si yo sabía administrarme, mi papá me decía, si tú te administras, yo me puedo administrar más fácil. Y entonces mi papá tuvo esta paciencia de sentarse, y la verdad lo agradezco, porque estoy segura que de no haberse sentado conmigo hoy por hoy no sabría cómo se usan las tarjetas de crédito. No sé cómo. Bueno, y yo qué bueno que no me dieron una, porque para mí hubiera sido así como, ¿y cómo se enteran en qué gasto? O sea, ni siquiera sabía que llegaba a un estado de cuenta, ¿no? O sea, digo, la verdad, entonces sí es como... Sus papás de Omar en buró de crédito. Por sus pares de tenis que compraba Omar. Sí, puede ser, a veces no sabemos en dónde queda ese dinero, como les decía, de la quincena comprometida, ¿no? O sea, yo a veces llego y digo, híjole, ¿de qué debo ahora? Y es toda esta parte de saber administrarte. ¿Tú cómo lo has vivido, Shell?
A mí también una situación quizás similar a la que comenta Omar con una tarjeta de crédito, de que solamente me pasó una vez de que gasté más de lo que yo iba a recibir, pero porque como dice Vania, ya tenía una parte comprometida, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar, me empecé a capacitar y no me volvió a pasar. Entonces ahora lo que hago es, ya sé cuánto voy a recibir este mes y lo divido, lo secciono y voy como a la par de, sé que compré, sé cuánto debo de esto y bueno, saber que lo puedo solventar. Qué padre que pudiste aprender esto. Pero siempre se aprende a raíz de una metida de pata, porque ahí es cuando tú dices, ay, ya sé cuánto me costó para salir de esa. Ya sé lo que uno vive y no. No, y a veces uno incluso dice, ay, ahorita lo pago, mañana lo pago, pasado mañana lo pago, y cuando ves ya debes increíbles cantidades que dices, pero si yo solo me gasté tanto. y ves, ¿no? 10 pesitos, ok, pues son 10 pesitos, y luego otro pago de, son 100 pesitos, son 100 pesitos, pues sí me alcanza. Y ya cuando vas haciendo la cuenta como justo de todo y ves tu estado de cuenta final, no sé, 50,000 pesos, no manches, como 50,000 pesos. Y dices, yo no me gasté eso, y cuando lo revisas dices, sí fui yo. Claro, y es que también hay que ver esas letras chiquitas, porque uno, o sea, yo por ejemplo en ese momento decía, llegué a pensarlo, ¿no? Ay, sí sé que debo esto, pero lo voy a pagar al 15 de este mes, pero no vi que me cobraba un moratorio cada día que no pagara. Entonces ahí es cuando me metí y yo dije, ¿qué? No, pero yo sí te lo voy a pagar, pero era tanto, sí, pero aquí tú firmaste que era tanto por moratorio por día. Y ya, entonces no te queda más que, suspirar y está bien, y aquí luego está. Los centavitos también, o sea, como comentas claro. También, tienes que pagar 200 con 50 centavos y solo pagas 200 y esos 50 centavos te generan un interés y dices, no, ¿en qué momento, no? Sí. Oigan, y ya que estamos en estos temas de lo que nos han enseñado nuestros papás y esto, pues me gustaría preguntarles cómo aprendieron en casa ese tema de ahorro e inversión. Creo que muchos temas han ido saliendo poco a poco, sin embargo, sé que cada uno tuvo la experiencia con sus papás. En mi caso, por ejemplo, fui enseñada a ahorrar en un cochinito, a ahorrar en una alcancía. Agradezco esta parte, como les decía, yo veía las becas como un negocio, entonces llegó el punto en el que mi papá me decía, pues tú sabes si tienes dinero o no. Al final ellos me ayudaron a abrir una cuenta donde fui depositando también, que cuando terminé la universidad y me dijeron, a ver, ahí está lo que tenías, yo dije, órale. Pero, me gustó. Exactamente, como volvíamos al tema anterior, que les decía que mi abuelita me daba mis 5 pesos, yo veía cómo acabármelos. Y entonces justamente mi papá, por ejemplo, como les comentaba, me regalaron la computadora a mis 15 años, mi celular me lo dieron en secundaria, no recuerdo exactamente en qué año, pero el tema fue ese de, si tú lo quieres cambiar, pues ya lo vas a tener que cambiar tú. Yo ya te cumplí con darte el primero, es lo que necesitas y listo. A partir de ahí yo sabía si ahorraba, si no ahorraba para poderla mejorar, ¿no? Porque pues en ese momento pues yo tampoco tenía todavía la enseñanza de las tarjetas de crédito ni nada y pues mucho menos percibía dinero yo más que de las becas. Entonces era con lo que yo podía hacer y ahorraba esa parte, te digo, en el cochinito o en una cuenta bancaria, que al final esas cuentas junior, como le llaman, pues no te dan mucho, ¿no? Simplemente pues tú le vas metiendo y pues, sirve como un cochinito también. Entonces no sé cómo les enseñaron a ustedes, sus papás, a esta parte de ahorro e inversión. En lo personal, no tuve una enseñanza a inversión. Pues sí, por ejemplo, en mi caso, Omar y Michelle, mis papás siempre fue como de ahorra, no invierte, porque muchas de esas veces existe como ese temor, ¿no? De en qué vas a invertir, cuánto vas a invertir, cómo vas a invertir, a quién le vas a confiar tu dinero, ¿no? Al final del día. Entonces, lo que les platicaba, la cuestión de que yo hablé con mi mamá como, bueno, ella habló conmigo de qué vas a hacer, Tony, qué es lo que quieres para tu futuro. Pues en mi caso, a algunos amigos me empezaron a enseñar, como alguien que ya estaba en la rama, me empezó a decir, mira, Tony, pues existen estos tipos de herramientas, ¿no? No sé, a lo mejor los CETES, fondos de inversión, y así existen muchos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me decidí a ir un poco más a la cuestión de bienes raíces, porque uno de mis tíos es el que me enseñó un poquito más sobre eso. He vivido con él este avance que está llevando, en donde él compró en Querétaro y vi Querétaro crecer. Entonces dije, le digo, May, yo quiero ser como tú. Quiero comprar barato para que el día de mañana lo revenda caro. Entonces me empezó a dar como algunos tips, me empezó a decir qué eran las cosas importantes que tendría que checar para que fuera una buena inversión y no fuera un fraude, no fuera una estafa.
Entonces yo me enfoqué un poco a eso y a las cuestiones pues básicas, ¿no? De CETES, ahorros a plazos. Así fue como yo me aventé un poquito. Oye, Tony, y ahora que lo mencionas, tuviste un tío que te enseñó esta parte, ¿no? Sí. Ahora yo lo estaba pensando mientras tú platicabas, porque mi abuelita, por ejemplo, una persona con cuarto de primaria, con pues prácticamente nulos estudios, tal vez nunca escuché la palabra invierte, pero yo a mi abuelita siempre la vi que con los pocos ahorros que tenía compraba un terrenito y empezaba a levantar un cuartito con un bañito y lo rentaba. Uh-huh. Y después con eso que cobraba se aventaba otro y construía y así. Y yo llegó el punto en el que le decía que era doña Barrigas porque siempre andaba cobrando rentas, ¿no? Exactamente, pero justo yo creo que aquí empieza esa parte porque yo decía, ¿cómo mi abuelita, que tenía cuarto de primaria, logró, o sea, porque al final ella nunca tuvo un trabajo estable, vivía, bueno, mi abuelo falleció, vivía de la pensión de mi abuelo, pero al final ella vio cómo hacer crecer su dinero y esa fue una inversión que hizo, que al final ella nunca mencionaba la palabra inversión, ella prácticamente, pues seguramente lo veía, pues así voy a vivir y pues de esto tengo que vivir. Un ahorro, exactamente, pero creo que a ella le funcionó esta parte y está padre porque al final, vuelvo a repetir, una persona prácticamente con nulos estudios, ella estaba viendo cómo subsistir, cómo seguir viviendo y no sobreviviendo. Y entonces la verdad es que creo que aunque no existía esa palabra, lo aprendí. Y a veces inconscientemente ¿no? La inculcaron. Porque sí, muchas veces pienso me gustaría ser como mi abuela en esa parte, ¿no? A lo mejor, pues tratar de superar, dicen que el alumno debe superar al maestro, pero creo que es muy bueno lo que ella empezó a hacer. Y sobre todo en los bienes raíces que comentabas. Sí. ¿Cómo lo has vivido tú, Omar? Digo, nada más un poquito retomando lo que comentas, Van, en cuanto al tema del ahorro, justo como que también lo tenemos ahorita muy estigmatizado, ahorita, en este momento, ¿no? Y creo que si no existe el ahorro, pues no se puede invertir. Digo, claro. Es como es una cadenita. Y yo como lo viví de una manera igual como tú, en tema de cochinito. Yo me regalaban cada cumpleaños una alcancía y a juntar dinero, y era juntar mis 10 pesitos porque eran monedas de 10 pesos lo único que yo guardaba. Actualmente te puedo decir que mi papá todavía tiene su cochinito y lo junta y lo rompe y se lo gasta, o sea, justo no hace como esa parte de el otro paso que es invertir, o sea, es junto y para diciembre, junto y para algún problema. Las vacaciones, exactamente. Entonces, digo, creo que estuvo bien esa parte como de ve ahorrando en un cochinito, pero creo que ahí me hizo falta la enseñanza del siguiente paso, del invertir. Sí, totalmente, creo que el llegar a una inversión, pues sí necesitamos del ahorro y claramente creo que muchos tuvimos esa enseñanza del ahorro y como decía, inconscientemente a lo mejor de la inversión, pero aún no existía como, o no sabíamos ese concepto tan claro, hoy lo sabemos, hoy podemos como hacerlo fluir un poco más, como tú lo comentabas incluso, ¿no, Shell? O sea, que tú sí anotas, que sí, tú sí registras, no sé si eso venga desde tus papás o literalmente lo aprendiste en ese momento, o qué hacías con tus papás en aquel tiempo, cómo te enseñaron esa parte. Bueno, pues si bien ya cuando yo entré a la universidad, fue cuando llegué a tener como más un estilo de independencia, ¿no? En el que mis papás me decían, bueno, aquí está lo que te toca del mes, a mí me lo daban por mes. Entonces me decía, ya tú sabes si te lo gastaste en una salida, lo que te tocaba para dividirlo en toda la semana o como tú lo veas. Entonces eso me ayudó bastante a empezar a anotar y decir, híjole, sé que tengo que pagar esto y ahorita si yo quiero algo extra, pues ya va a ser como por mi cuenta, si quiero vender algo o si quiero hacer algo extra. Pero sí, yo siento que de cierto modo, al menos en la enseñanza de mi papá era, aquí tienes y tú arréglatelas. Pero sé que si yo llegara a necesitar algo, le podía decir, sin embargo, trataba de ser lo más independiente posible. Oigan, y no sé si les pasó ahorita que Shell mencionó un punto importante que a ella le daba a su papá mensualmente. A mí me pasó que mi papá me daba semanalmente y cuando yo empecé a trabajar y ganaba la quincena se me hacía larguísimo el tiempo. O sea, yo creía que podía gastar igual que como me daban a la semana. Entonces siento que esa parte de que te empiezan a pagar a la quincena o hay trabajos que incluso al mes o catorcenas, no sé cuántas formas existen de poder ganar. ¿Cómo ustedes no sintieron ese cambio o no sé cómo lo vivieron cada uno? Yo tengo una experiencia de lo que comentas, Van. Cuando yo iba en secundaria, igual, bueno, me daban bueno, semanalmente me daban dinero. Me decían, bueno, esto es para todo, o sea, tú guarda para tu transporte, para lo que te vayas a comprar de comida en la escuela y pues ya, digo, para eso.
Entonces cuando yo, afortunadamente fui una persona privilegiada, que tuve escuela de paga, que me llevaban en coche. Entonces cuando fui a una escuela de paga en la secundaria, tenía un amiguito. Entonces ese amiguito, a mí me daban 100 pesos, 150 pesos a la semana, y a ese amiguito le daban 500. Entonces, un día me dice, ¿sabes qué? Oye, Omar, invítame a algo, ¿no? Yo sí, bien buena onda, ¿no? Según yo. Y yo sí, y agarra y se empieza a pedir una sincronizada, unas papitas, tal, y me acabé mis 150 pesos de la semana. Y yo así de, no manches, o sea, sí sentí feo, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer toda la semana? Llegó el siguiente día, y en ese momento él me dijo, ¿qué quieres? Y yo, bueno, pues yo quiero una sincronizada, ¿no? Pasó toda la semana y nos empezamos a hacer como muy amigos. Entonces, te das cuenta que yo ya era como la rutina de yo disparaba los lunes todo lo que pudiera, y durante todos los demás días él me invitaba y yo así de, órale, está bien chido esto. Sí, está bien chido esto, ¿no? Pero igual, sí, y la verdad es que se volvió un muy buen amigo, que lamentablemente falleció, pero él me dio una enseñanza muy, muy grande, o sea, él me daba sin esperar nada a cambio. Y bueno, ya me salí un poquito del tema, pero eso me pasó como el tema, con el tema que tú tocaste. Sí, es que está difícil a veces, como comentábamos, la administración. Algunos vivimos o enseñanzas de alguna forma, algunos de otra. Incluso yo lo comentaba en el tiempo porque pues justamente mis papás me empezaron a dar dinero cuando yo estaba en la universidad, que al final pues yo tuve que salir de mi ciudad de origen y todo, ¿no? Y entonces yo le decía a mi papá, me das muy poquito a la semana, y me decía, sí, pero pago escuela y pago renta y pago transporte, y yo decía, bueno, sí tienes razón. Y entonces, pues al final yo sentía que a lo mejor que tenía poco para gastar, pero pues mi papá tenía razón, ¿no? Estaba gastando en todo eso para que yo todavía dijera, tengo poco. Y en la primera semana que estuve sola, recuerdo perfectamente que pues me rentaron un cuartito que era lo que estaba a las posibilidades de mis papás. Y pues yo estaba acostumbrada a vivir en un espacio más grande. Entonces llego a ese espacio y dije, ay, no puede ser. Dije, me aburro aquí, me voy a estresar, y me salí a comprar cosas. Y le hablé a mi papá el miércoles, ya no tengo dinero. Y me dijo mi papá, ok, ¿cuánto necesitas? Y me mandó un poco más, pero llegué el fin de semana a mi casa ya con mi familia. Y me dijo mi papá, primera y última vez que me pides más. Yo me estoy administrando y necesitas administrarte, y yo ya te enseñé cómo. Si te sobra de alguna semana, pues guarda, porque cuando te haga falta no te voy a poder dar. Yo estoy haciendo un esfuerzo porque tú estudies, para que tú llegues y me digas, ya me lo acabé, y en cosas que ni siquiera ocupaba, solo por desestresarte. A veces necesitamos esas palabras directas, sí, la verdad. Exactamente, y entonces esto la verdad es que son palabras que siempre tengo de mi papá. Yo sí agradezco esta parte de mi papá, de mi mamá, que siempre creo que he sido muy controlada en mis gastos, pero justo porque ellos estaban como atrás de, oye, no. Y de aquí me gustaría sacar otro tema, que justamente pues ya termino la universidad, comienzo a ganar, y como decía Tony, mientras más ganas va subiendo tu estilo de vida. Entonces mis papás siempre me decían, oye, Vania, no es necesario que salgas tanto a pasear, no es necesario que vayas casi todos los días a un restaurante, adminístrate, ahorra, tú sabes hacerlo. Y en verdad veía a veces desesperados a mis papás en esta situación de que veían que yo me estaba dando una vida que no me correspondía. ¿Y qué creen? Llegó la pandemia. Y entonces en esta pandemia viene toda esta vuelta a la vida, donde perdemos el trabajo, y donde ya no tienes, y donde empieza esta de qué voy a hacer, ¿no? En este caso a mí me tocó vivirlo en un estilo de vida que yo tenía pues bien. Y te quedas sin trabajo de repente y sin ahorros y sin nada, como mi papá me decía, tenemos que prever esta parte, y no la preví. Entonces, pues viene esta parte de enfrentar y de tener que poner un negocito, porque tenías ese miedo de salir, pero también tenías ese miedo de qué voy a vivir. No comer. Exactamente. Sí, y entonces no sé cómo les fue a ustedes en esta pandemia, cómo la enfrentaron. Sí, pues, o sea, yo creo que para todos fue bastante complicado, o sea, lamentablemente hubo gente que pues ya no pudo pasar esta situación, pero hablando pues como del punto quizá a lo mejor económico, al punto personal de que en mi caso yo me salgo de trabajar en diciembre antes de que empiece pandemia, porque me iba a ir a un proyecto a Estados Unidos. Llega pandemia y se acaban los proyectos y claro. No, ya estaba ya. O sea, yo ya había renunciado de mi trabajo, yo ya estaba en Estados Unidos esperando a que iba a empezar el proyecto. Por razones de pandemia se cancela el proyecto, y fue como de,
dude, no puedes salir del país, no puedes regresar a tu país, no puedes regresar con tus papás que a lo mejor te pueden proteger de esa forma, decir, bueno, pues ya sé que estoy en casa de mis papás, hay comida, estás allá, tienes gastos. Entonces tuve que buscar un trabajo provisional ahí durante 4 meses, que era lo que duraba el permiso que había tenido. Entonces regreso y pues fue así como de mucha gente de, oye, es que ya no tenía dinero, ya empeñé, ya vendí, ya despilfarré todo porque justo necesito este ingreso adicional. Y es ahí en donde yo también hice una evaluación y dije, a ver, Tony, ¿qué onda? O sea, ya había platicado en este caso con mi mamá y fue así de, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿realmente tú tienes esta capacidad de vivir y no sobrevivir? ¿Cuánto tiempo? Afortunadamente había ahorrado un poco, pero sí fue como complejo y decir, oye, Tony, a ver, ¿qué pasa si, esperemos y no, ¿verdad? Que el próximo mes caiga una pandemia muy similar o peor. Es como de, ¿qué es lo que tú tienes para protegerte, ¿no? Para no estar con de, híjole, pues me voy a la casa de mis papás. Porque a lo mejor ellos tienen otro estilo de vida y es como de, oye, no, tú ya te fuiste, ya estés responsable de tus actos, ¿no? No, y al final a lo mejor nuestros papás, o sea, tenemos ese privilegio de tener a nuestros papás, pero hay gente que perdió a sus papás en estos momentos, que incluso sus papás están peor, en una situación peor a la de nosotros a lo mejor. Entonces creo que es algo así de reflexionarse, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y pues bueno, para concluir este comentario, pues fue que me empecé como a armar, por así decirlo, empezar a ver si me voy a invertir un poquito de este lado, si ver la forma en la que tú lo decías, ¿no? De cómo tener ingresos adicionales, pues para que no me vaya a agarrar de esta forma. Entonces, pues sí estuvo algo complicado, pero pues en lo personal sí me hizo poder tener un poco más de conciencia, decir, a ver, Tony, tienes que trabajar trabajar no más fuerte, sino trabajar mentalmente para que los rendimientos que te esté dando, no nada más tu trabajo al que vas de lunes a viernes todo el día, te dé un ingreso, sino a lo mejor ese trabajo más un piquito de este lado, otro piquito de este lado y empiezas a generar mayores ganancias y pues bueno, eso ya te va dando cierta, quizá libertad económica que te permite. Muy bien, tú, Shell, ¿cómo lo viviste? Fue una situación muy complicada porque en casa pues tenía 2 personas enfermas y justo en diciembre yo había renunciado precisamente para estar cerca pues de mis familiares por esta situación que se dio y de repente pum, pandemia. Entonces, híjole, no puedo salir a conseguir trabajo y mejor me quedo y cuido. Entonces fue algo muy complicado. Con lo que tenía ahorrado pues ahora sí que hacerlo rendir, medicinas, comida y mucho más, ¿no? Entonces, como bien menciona Tony, hay que buscarle de dónde puedo mientras sacar y ya aparte estar en casa. Y tenía que enfocarme y estar pues atenta al 100 en casa, ¿no? Entonces, híjole, nada más vender algo y sí, ahorita te entrego y bueno, sobre todo pues cubrebocas, gel antibacterial y todo eso que empezó a ser de una alta demanda, conseguir proveedor que sí me surtiera, que sí me entregara en tiempo, guantes, todo eso, ¿no? Pruebas de COVID, también llegué a venderlas. Entonces fue una situación muy complicada debido a que fue una forma más de ver que también puedes salir adelante, ¿no? A pesar de la situación. Sí, fue una situación bastante retadora, creo que para muchos de nosotros. Y como dicen por ahí, ¿no? La pandemia no vio clases sociales, no vio nada, nos agarró totalmente a todos. ¿Tú cómo lo viviste, Omar? Yo, afortunadamente, como les comentaba hace un momento, yo tuve la oportunidad de irme a Yucatán a vivir unos años. Saqué un crédito hipotecario, entonces tenía una casa, bueno, la estaba pagando, pero en el trabajo que yo estaba me disminuyeron el sueldo. Entonces, sabemos que el tema de los sueldos también es un tema complicado, y cuando me disminuyen el sueldo, pues yo ya empiezo a tener problemas como en el tema de los pagos de las mensualidades de mi casa. Entonces pasa el tiempo, yo estoy rascando por acá y rascando por acá para saber cómo la pago. Tomé una decisión de regresarme a Ciudad de México, tomé la decisión de vender la casa, y me regresé a Ciudad de México. Todavía estaba acá en Ciudad de México, contraté a una persona una persona la estaba ofreciendo, y hasta el momento en que esta persona me ayudó a venderla, hasta ese momento pude liberar esta carga que tenía. Porque no podía pagarla, porque estaba tronando en los dedos, porque la podía perder. Entonces yo en esta parte sí la pasé como un poquito mal, y más como sentir que perdí todo. No lo perdí todo, solamente sentí que perdí todo. Porque gané mucha experiencia, gané muchas cosas positivas, pero en ese momento sentí que perdí todo.
Justamente como mencionas, Omar, pues a veces se siente uno que está perdiendo todo, que no sabe qué hacer, pero creo que estas son las experiencias que nos hacen aprender. A veces necesitamos de esos golpes que nos da la vida, despertar. Como decía Shell, ¿no? Alguna situación que nos haga abrir los ojos, porque a veces no queremos aprender por la buena, entonces necesitamos esta parte, pero lo importante es aprender aquí. Y respecto a esto me gustaría preguntarte, Tony, ¿cómo ves tú el valor del dinero en el tiempo? O sea, justamente aquí relacionado con el tema que traíamos del ahorro, de la inversión, ¿qué consejo nos darías tú? Pues yo creo que este tema es bastante complejo, bastante importante, porque al final del día es la cuestión de qué vas a hacer para el futuro, cómo vas a empezar quizá esta educación financiera. Ya, Tony, ya, no se avientes ese chorro, Tony. Pues miren, justamente quisimos platicar de algunos temas, de algunas situaciones que vivimos. Sé que muchos de ustedes se identificaron con nosotros y pues justo interrumpo a Tony porque este es nuestro siguiente tema. Los invito a escucharnos en el siguiente podcast donde estaremos hablando de cómo resolver este tipo de situaciones, porque sé que a todos nos han pasado y justamente llegar a esto por medio de la educación financiera. Y recuerda, Baxo multiplica tu inversión. Adiós. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te sientes identificado con este tema o quieres que hablemos de algo en particular, déjalo en la caja de los comentarios. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo de Baxo. En Baxo, multiplica tu inversión.